Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una virtud que es, yo creo que es una de las virtudes que si bien todas son buenas y recomendables, por supuesto, para que las hagamos y las desarrollamos en nuestra vida, esta es una de las principales que tenemos que desarrollar como cristianos, como hijos de Dios, como representantes de Cristo aquí en la tierra, y es acerca de la diligencia. La diligencia es invertir mi tiempo, ¿sí? Invertir mi tiempo y energía para desempeñar las tareas que se me asignan. Creo que esto es muy importante, que todo lo que el Señor nos ha permitido administrar, todo lo que Él nos ha confiado administrar, nosotros lo hagamos invirtiendo nuestro tiempo y toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo nuestro ánimo, todo nuestro vigor para cumplir, ¿sí? Lo que tenemos ya asignado y ya delegado de parte del Padre. Eso es algo muy importante. Yo considero que es un privilegio que Dios nos está dando al confiarnos algo. Por eso para mí es muy importante el dar esta clase y que ustedes la puedan escuchar cuando tengan tiempo. Muchas gracias por eso. Lo contrario de la diligencia es la pereza. Y aquí en esto quiero también hablar un poquito, pero primero quiero hablar acerca de lo que es la diligencia, ¿sí? En segunda de Timoteo 1:15, el Señor es muy, muy, muy claro al hablarle a Timoteo de lo que tiene que ser, ¿sí? Y a mí me llama la atención como varias palabras las nombra y dice segunda de Timoteo 2:15. Permítame porque puse segunda de Timoteo 1, no 2. Y dije, ay, como que esta no es la cita que quiero. Y dice, tiene como título, aunque bien sabemos que la palabra la podemos leer seguida, pero es un obrero aprobado, ¿sí? Entonces, el diligente, ese es ese obrero aprobado. Y dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente palabra de verdad, ¿sí? O sea, que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque ese obrero que es diligente puede presentarse delante de Dios y recibir la aprobación de Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, dice, esfuérzate. Claro que a veces no es fácil, pero esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, diligente, ¿sí? Alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad. Fíjese, una persona diligente
es algo que el Señor va a bendecirnos, ¿sí? Cuando nosotros tengamos que hablar su palabra. Y ese es el apoyo y ese es el respaldo de la aprobación que tenemos de parte de Dios. Entonces, la diligencia es algo muy importante en la vida de un obrero, ¿sí? El diligente es aquella persona que es pronta, que es rápida y que tiene cuidado de ejecutar lo que sea que tenga que hacer, lo hace con cuidado de hacerlo, ¿sí? Y también diligente significa amar. En el latín significa amar. Entonces, ¿quién es el diligente? El que ama al Señor. No es nada más decir lo amo, no, es que se tiene que ver que verdaderamente lo hagas con diligencia, con diligencia. Pero hay un versus de esta, como todas las virtudes, ¿sí? Hay una parte contraria que es la pereza. Y en la pereza nosotros encontramos algo muy, muy tremendo, muy tremendo. La pereza es la falta de ganas para trabajar, ¿sí? Y aquí habla acerca de la hormiga, cómo la hormiga busca, ¿sí? Todo su alimento para que en el invierno no le falte. ¿Por qué? Porque sabe lo que viene. Entonces, como sabe lo que viene, es diligente para saber guardar, ¿sí? Pero también la pereza va teniendo un proceso y va teniendo cada vez mayores actitudes, ¿sí? Mayores consecuencias de estar ejerciendo la pereza. Y la pereza es una inactividad y también lentitud. La pereza es el que lo hace, pero lo hace en el tiempo, de la forma, como quiere, como le parece. Y Proverbios 6 es muy claro cuando dice, mira la hormiga, ¿no? O sea, tan pequeñitas y tan trabajadoras, organizadas como un ejército, ¿no? Y cada una haciendo lo que tiene que hacer, como el mismo cuerpo de Cristo lo hace. Pero cuando estás en la pereza, ¿sí? No hay una importancia y entonces se cae en otras cosas, se cae en otras actitudes. Y también es el hecho de que cae en la ociosidad. Y la ociosidad, dice por ahí un verso, o una palabra popular, la ociosidad, la madre de todos los vicios. Y literalmente así es. ¿Por qué? Porque la pereza es pecado. ¿Por qué digo que es pecado? Porque dejas de obedecer lo que Dios te manda hacer. ¿Sí? Y eso, la ociosidad, te lleva a tener, suele incitar, ¿sí? Fíjese, este ente espiritual, este espíritu, porque la pereza es un espíritu, ¿sí? Suele incitar a caminos fáciles y poco éticos. Y este espíritu se llama Belfejor. Belfejor es el demonio de la pereza. Entonces ya estamos entrando en otro terreno. Por esa razón es que debemos de ser diligentes con nuestros hijos y no permitirles que estén en ociosidad, que pasen mucho tiempo ahora con los teléfonos, con las computadoras o sin hacer nada, que tenga tiempo al vicio, sí, porque va a empezar a tener otras conductas, ¿sí?
La manifestación de la pereza también es el conformismo. No importa, luego lo hago, ¿sí? La desidia. Después lo voy a hacer. Viene la comodidad que es ahí donde empieza a sentirse bien, y no se requiere de ningún esfuerzo, de ninguna cosa. Entonces se acomoda, ¿sí?, a esa forma de ser o de vida, ¿sí? Y te lleva a la inercia de la mediocridad, ¿sí? Toda esa gama de circunstancias o de actitudes nos va llevando a que este espíritu cada vez tome más terreno sobre la vida de las personas que son perezosas. Por eso el perezoso jamás alcanza sus metas, jamás alcanza la prosperidad, jamás termina lo que empieza. El perezoso siempre deja las cosas a la mitad. Y este espíritu, fíjese, yo veía la imagen, ¿sí?, cuando estuve viendo qué era la pereza. Belfegor es un demonio, además que horrible, es verdad, porque pues todos son horribles, pero es un demonio que ay, no, es que es horrible. El lugar donde se encuentra es como en un inodoro, ¿sí?, en donde está haciendo inmundicias. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tipo de inmundicias lleva el ocio? Casi siempre a inmundicias de pensamientos, ¿sí?, poco éticos, o sea, a comenzar a ver o a inquietarse por ver cuestiones sexuales, a entrar en la pornografía, la masturbación, o sea, todo lo que sea con respecto a la inmundicia sexual. Esa es la principal influencia en la que hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene tiempo, porque no hay problema que lo haga, ¿sí? Nadie le dice nada, nadie lo vigila, nadie se percata de eso. Y por eso es que el Señor le dice aquí a Timoteo, que seas como un obrero, o sea, esfuérzate, sí, como un buen obrero. Entonces, las cosas que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y hacerlo pronto. Hacerlo en el momento que el Señor nos habla. Hacerlo en el momento que el Señor nos está indicando acerca de lo que un hijo puede caer, o hasta nosotros mismos, cuando el Señor nos manda a hacer algo y decimos, sí, lo voy a hacer, voy a llamar, sí, pero luego le llamo. Y resulta que es una situación que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, llámale a fulanito, llámale a fulanita, porque en ese momento lo está necesitando. Si bien es bueno que ores, pero si te dice llámalo, obedece, ¿sí? Porque eso es lo que va a llevar. Y en el hogar, la diligencia es una inversión de tiempo y energía de los padres para establecer una visión y metas para la familia. La familia no puede caminar si no tiene metas, ¿sí? Si no tiene disciplinas que lo lleven a una conducta adecuada, a cumplir lo que se ha propuesto la familia. La diligencia ayuda a planear y establecer prioridades para tareas
semanales que la familia debe realizar. O sea, que las metas sean cortas para que las puedas cumplir y puedas estar viendo, ¿sí?, el resultado, y eso anime, a los hijos los anima cuando ven que pueden hacer las tareas que querían hacer, que logran las metas que querían tener, que tienen una buena calificación acerca de que fueron diligentes estudiando. ¿Y cuántas veces no vemos testimonios de los hijos en que él dice, ay, es que estaba en el examen y me acordé de esto y me acordé del otro? Sí, pero te acordó el Espíritu Santo a causa de la diligencia. Él dice, por eso dice, recibir su aprobación. Vas a recibir la aprobación de él y la ayuda del Espíritu Santo para que también lo logre. Por esa razón, la diligencia es elaborar un horario diario para usar el tiempo más sabiamente. ¿Sí? En 2 de Corintios 8:11 habla acerca de eso, en el que debemos de diario. Si tiene que ser así, hagámoslo porque es importante para nuestra familia la disciplina y que sean ejercitados. Esto es como un músculo, ejercitados en la diligencia, ¿sí? Dice, ahora, dice en 2 de Corintios 8, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den en proporción a lo que tienen, ¿sí? Entonces, si tienes todo para hacerlo, deben de cumplirlo, deben de cumplirse las metas día a día. Y si es necesario que lo hagas de esa manera, hacerlo. Y por ahí vámonos al 11, dice, al 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, ¿sí? O sea, tienen y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Hasta en el 13. Habla mucho este capítulo. O sea, sí den, pero denlo con alegría, denlo con entusiasmo. La diligencia eso también tiene, que lo haces y lo haces con gusto, ¿sí? Dice, y no tan solo den según lo que no tienen, ¿sí? Den lo que tienen, háganlo. Por eso es la aprobación de Dios a nuestras vidas. La diligencia es también invertir tanto esfuerzo en ayudar a los miembros de la familia con sus responsabilidades como el que invirtió en las propias. O sea, a lo mejor el hermano mayor puede también ayudar en la responsabilidad. Mira, te voy a ayudar a hacer tal cosa, pero para que lo logren. Para que sepan que todo lo que se empieza lo tienen que terminar. Y eso trae una recompensa a tu vida. Eso trae una recompensa a tu vida que es dirección. Sabes hacia dónde vas. Sabes, ¿y por qué? Porque el diligente obedece, y al obedecer, el Espíritu Santo se encarga, como dice Proverbios, de enderezar tus veredas. O sea, de decir, si te desvías un poquito, no, es para acá. Y entonces de esa manera te va a conducir a lo correcto. La persona diligente tiene una visión de su vida. Usa cada momento y oportunidad posible para alcanzar sus metas. En contraste con la persona perezosa que constantemente está arrastrando los pies. El diligente distingue su camino con claridad y sin confusión alguna. ¿Sí? O sea, nos trae claridad el Señor. Tengo que hacer esto. Porque mire, él dice que Él produce en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad.
Él produce, no él pone, no. La palabra dice él produce en Efesios. Y si produce es porque no hay, pero si se lo pedimos, entonces él nos lo va a dar. ¿Sí? Y otro es el ascenso. La persona que es diligente con sus destrezas y talentos no carecerá de oportunidades para alcanzar los puestos más codiciados. Y esto es así. Toda persona que es diligente, ¿sí? Toda persona que es diligente, todo el mundo la recibe, todo el mundo la quiere, todo el mundo la ve bien, la ve con agrado. Es una persona que es reconocida, que es importante, ¿sí? Es importante lo que hace para todos. Dice en primera de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, ¿sí? En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Así es, o sea, deben de ser, ¿sí?, bien remunerados y respetados. Fíjese lo que se gana con la diligencia. El respeto, que cumplan bien su función, ¿sí? Y entonces serán respetados y bien remunerados los que trabajan con esmero. Porque no podemos hacer las cosas a la mitad. No, tenemos que hacerlo como corresponde como hijo de Dios. ¿Sí? Así, de esa manera nunca van a descuidar a su familia. El Espíritu Santo siempre les va a estar diciendo qué es lo que hay que hacer, cuál es el segundo paso. ¿Sí? Y eso es muy importante, muy, muy importante. Mire, le voy a hablar de un héroe de carácter que a mí en lo personal me encanta cuando leo la vida de este hombre que es Benjamin Oliver Davis. Benjamin Oliver Davis heredó un legado de diligencia. Su abuelo fue un esclavo que compró su libertad con arduo trabajo. Su padre sirvió al general John A. Lonank, quien quedó tan impresionado con su trabajo que le ayudó a colocarse como mensajero en el Departamento Interior de los Estados Unidos. Después de graduarse, Benjamin Oliver, ¿sí?, de graduarse en la Universidad Howard Benjamin, se alistó en el ejército de los Estados Unidos y pronto fue ascendido a sargento mayor, luego a segundo lugarteniente por su servicio ejemplar. Como profesor de ciencias y tácticas militares en la Universidad de Wilford y en el Instituto Tuesday, ¿sí?, fue altamente respetado por los cadetes bajo su cargo y se distinguió por su énfasis en una rígida disciplina. Claro, era un hombre diligente y que así lo logró con una disciplina. Después de prestar servicio en Filipinas durante la Primera Guerra Mundial, fue consejero del general, perdón por mi pronunciación, de Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, después de 42 años de servicio diligente y fue fiel en el ejército, Benjamin Davis, ¿sí?, se convirtió en el primer general negro del ejército norteamericano al ser ascendido a general de brigada. Este legado pasaría
¿sí? A su propio hijo, Benjamín Oliver Davis Jr., ¿sí? Quien se hizo merecedor de 39 medallas por su heroísmo y notable servicio a la nación, obteniendo el rango de lugarteniente, ¿sí? General, el segundo rango más alto que otorga el ejército de los Estados Unidos. ¿Sabe qué me encanta? Que es un legado. La diligencia es un legado que se les deja a las siguientes generaciones. Por el arduo trabajo, el abuelo consiguió ser libre, dejó de ser esclavo. Pero después el padre también dentro del ejército hizo toda una carrera, dejándosela a Benjamín Oliver, ¿sí? Y Benjamín Oliver estuvo, o sea, logró cosas mayores que el padre y que el abuelo. Bueno, más que nada que el padre, ¿sí? Pero después Oliver Jr. no, lo superó porque tuvo 39 medallas de su heroísmo y notable servicio a la nación, ¿sí? O sea, gente verdaderamente con todo un legado, porque así es, cuando en una casa los padres son diligentes, los hijos van a aprender a causa de la disciplina de los padres. Entonces, esto sí o sí tiene toda una recompensa. Las cosas no se logran si no tenemos diligencia. Por eso tenemos este animal que a mí me encanta. Vi un material acerca del castor y de veras que son importantísimos en el norte de Estados Unidos, ¿sí? Por su actividad. Dice, tan activo como un castor, la frase así le dicen a las gentes, no, este es tan activo como un castor, ¿sí? Es un homenaje a la diligencia, el castor, que logra el éxito del castor. Es raro que un castor esté inactivo. Constantemente construye, repara, adelanta trabajo y cuida a su familia, ¿sí? O sea, así, si a veces los papás decimos, ay, es que ¿cuánto hacemos? Pues mire que el castor no se queda atrás, ¿sí? No se queda atrás. Aún habiendo terminado su propia presa, ¿sí? Y alojamiento, los padres se ocupan de construir presas y nidos adicionales para generaciones futuras. ¿Qué tal? Lo mismo que vemos con este héroe de carácter, lo mismo vemos con la conducta de un animalito que Dios nos dejó, ¿sí? Como ejemplo de la diligencia, que es el castor. O sea, él hace y elabora para sus generaciones. Entonces, cuando somos diligentes, no solamente vamos a hacer para nuestro bienestar, no, usted está dejando un legado. Y sus hijos también, y sus nietos también, así lo van a hacer, ¿sí? Eso es algo hermoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo decido terminar mis proyectos, ¿sí? Son las proposiciones que debemos de hacer para poder ser diligentes. Yo decido hacer correctamente los trabajos, lo que tenga que hacer, hacerlo correcto. Yo decido seguir instrucciones. Fíjese, o sea, es una determinación, ¿sí? Para la diligencia, el que de acuerdo a lo que Dios le diga, usted lo cumpla y la instrucción que Dios le dé, usted la haga. Eso es ser diligente. Yo decido concentrarme en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, ¿sí? Si ahora tengo que dar una clase, lo voy a hacer. Si ahora tengo que ir y trabajar y dar lo mejor de mí, los conocimientos que tenga,
cada día voy a ser mejor, cada día lo voy a saber hacer mejor. ¿Por qué? Porque la diligencia, la constancia, eso es lo que me va a llevar a que cada día lo haga mejor, ¿sí? Y Dios, con el ingenio que nos ha dado, con la creatividad, que ya vimos también otra de las virtudes tan hermosas que es la creatividad, entonces cada vez el Señor me va a dar cosas mayores a causa de mi buena administración, ¿sí? Por la diligencia que he cultivado. Yo decido no ser perezoso. No, mis amados. Yo no ubico a un siervo de Dios siendo perezoso. Yo no lo ubico, de veras. Y es precioso ver la fidelidad de Dios que dice que Él nos dará buenas, ¿sí? Buenas, nuevas fuerzas. ¿Sí? Nos dará fuerzas como el búfalo, como ese vigor para poder hacer lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que hacer. Entonces, qué bueno e importante es lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es lograrlo. Y que cada día lo tengamos muy en cuenta en nuestra vida. Bueno, esto es acerca de eso, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con otro. Cada virtud a mí me parece genial, porque todas nos hacen falta. Por eso la importancia que comencemos a desarrollarlas en nuestra vida. Y es acerca del discernimiento. Si bien el discernimiento, hay un discernimiento que es, nos lleva a la reflexión, muy bueno, muy adecuado, es también entender el discernimiento desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Desde la perspectiva de saber que el Señor, cómo Él ve las cosas. Y para eso vamos a ver qué es el discernimiento. Dice que el discernimiento es entender las razones profundas de lo que sucede. Por eso le digo, hay un discernimiento natural, digamos, en el que Dios nos ha creado y nos ha provisto para poder nosotros entrar y profundizar en cada situación para saber qué va a suceder. Pero también está el discernimiento, y ese es al que yo me voy a referir más, es el discernimiento espiritual. ¿Sí? Porque eso nos va a llevar a una riqueza tremenda en nuestra vida y a un crecimiento muy, muy importante. Lo contrario, el versus de discernimiento, es la imprevisión, ¿sí? O sea, el descuido, la falta de prevenir algo, el padecimiento o el daño de lo que pueda suceder. Es negligencia también, ¿sí? O sea, la negligencia, acuérdese que el negligente siempre va a tener consecuencias muy, muy tremendas en su vida, ¿sí? El negligente puede esperar cualquier cosa que le suceda, ¿sí? Pero no puede distinguir lo adecuado de lo inadecuado. No lo puede hacer, ¿sí? Sino que el ser prudente, el ser
tener discernimiento es la prudencia en la que nos hace actuar el Señor. Y bueno, nosotros podemos ver que el discernimiento espiritual trae también la diferencia, ¿sí? Entre sí, o sea, poder darnos cuenta entre el error y la verdad. El discernimiento para eso nos ayuda, ¿sí? Trae integridad también, es integridad y nos trae sabiduría a nuestra vida. E inteligencia espiritual. No tan solo la sabiduría, sino el saber qué hacer, sino el cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque esa es la inteligencia espiritual. En 1 Corintios 12:10, ahí están los dones espirituales, ¿sí? Todos sabemos que ahí están los dones y dentro de esos está el discernimiento, ¿sí? El discernimiento. Y en Hebreos 5:14, me gusta, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de practicar están capacitados, ¿sí? Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? ¿Cómo vamos a usar? Que es un alimento sólido que debemos de cultivar en nuestra vida, ¿sí? Para poder saber, que ese alimento es sólido y eso nos va a ayudar, ¿sí? A estar capacitados, maduros, para poder distinguir entre lo adecuado y lo inadecuado. El discernimiento también percibe que el egoísmo conduce a la destrucción de las relaciones. Y nosotros vamos a poder discernir muy claramente, ¿sí? Cuando nosotros también, ¿por qué no? Pedirle al Señor que nos dé ese don. Es útil, o sea, es imprescindible. Yo considero que de las cosas que un hijo de Dios debe de tener es discernimiento espiritual. No es conocer lo de afuera, los dones, los talentos, las habilidades a la persona. No. Es conocer lo profundo, es conocer la esencia, es conocer de una persona, sí, lo que Dios ha puesto en esa persona. A lo mejor no es muy hábil, aparentemente, no tiene como escondido sus talentos, pero qué hermoso es cuando podemos discernir que el Señor le ha dado cosas para desarrollar en la vida. Y así sucede con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, fíjese, yo estaba pensando y decía, si yo no detecto que mi hijo está siendo perezoso, nunca va a ser diligente. ¿Pero por qué? Porque no es algo que no me interesa, es algo que no percibo, y conduce eso a la destrucción de mis hijos y además de las personas que tengo a mi alrededor, los jóvenes que tenemos, que podemos ver lo que tienen, lo que Dios les ha dado y ayudarlos a ejercitarlo. ¿Para qué? Pues para que él se dé cuenta de lo que Dios le ha provisto para su vida y comience a ser una persona diligente. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Y si nosotros no nos damos cuenta, en el discernimiento no te percibes de que piensas en ti y ya, va a conducir a la destrucción de tus relaciones, aún con tus hijos. El discernimiento es comprender que la rebeldía de los hijos pudiera nacer de la necesidad insatisfecha de aprobación y aceptación de los padres. Pero si no
no me doy cuenta. No, es que este muchacho es tan rebelde. Yo oigo muchos padres que solamente se fijan en lo malo y no se dan cuenta de la necesidad que el chico tiene en su corazón. Porque eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Si es rebelde, ¿por qué es rebelde? Porque está enojado, porque está todo insatisfecho, porque está frustrado, porque está en contra de todo, sí, porque él no logra cosas, porque él no logra nada, pero tampoco nadie se ha percatado de lo que sí tiene, de lo que Dios le ha dado. Qué importante es el discernimiento. Saber cuándo es prudente pagar una fuerte suma por algún artículo. O sea, saber si verdaderamente vale la pena, en qué lo voy a invertir, lo que Dios me ha dado a administrar, cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? Si vale la pena comprar algo que sea bueno. Por ejemplo, yo tengo la filosofía de decir, no, si te vas a comprar una heladera, cómprate una buena heladera, porque no se compran cada 3, 4 años. Es una buena heladera para que te dure muchos años y satisfaga tus necesidades y no te esté dando lata, no al rato tengas que estar componiéndola o haciendo. No, sino que sea verdaderamente útil para tu vida. Pero sí cuesta, sí cuesta, una buena heladera cuesta, pero vale la pena, ¿no? O una lavarropas, lo mismo sucede. Ay, bueno, me compro esta, no importa, estamos recién casados y una de 4 kilos, 5 kilos, que no puedes lavar ni una sobrecama, no puedes. ¿Por qué? Porque no la aguanta la lavadora y se te descompone. No, son cosas en las que es mejor pensar, darnos cuenta de que no van a ser para cambiarlas luego e invertir, ¿sí? Sí, también las lavarropas buenas cuestan, pero vale la pena. Me voy a esperar un poquito, pero vale la pena, ¿sí? Entender que las adicciones, las malas amistades, el suicidio y la violencia pueden ser ocasionados por amarguras no resueltas, culpabilidad y falta de propósito en la vida. Miren, ahora estábamos leyendo Luis y yo las estadísticas acerca de los jóvenes, ¿sí? De la cantidad de jóvenes que se están suicidando. Altísima, altísima. Si bien muchas de ellas las consideran que es la pandemia y a lo mejor, sí, claro que sí, puede ser parte de, pero ¿sabe qué también es el no darnos cuenta los padres? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está viviendo con sus amigos en la escuela? Ahora con todo esto del género, con todo esto del bullying, el que ellos a veces están haciéndolo y les está pasando, les están trayendo una serie de confusiones y los papás no se enteran, no, simplemente no se enteran. Empiezan a cambiar las muchachitas. Mire, a mí me pasó con una de ahora que he estado todo este tiempo con prejuveniles y me pasó con una jovencita, ya tiene cerca de 1 año, en el que de repente empecé yo a verla y empecé a ver cómo empezó a cambiar su postura, su forma de pararse, su forma de vestirse. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está perdiendo su feminidad. Y luego dije, no, a ver, vamos a acercarnos y vamos a darle confianza, ¿sí? Porque yo discernía algo que estaba sucediendo. ¿Sabe qué? En la escuela estaba siendo engañada por una muchachita, ¿sí? Que ella estaba desviada y entonces empezó a decirle que el hecho de que fuera su amiga y que la quisiera abrazar, o sea, vamos, abrazar así del brazo o darle un beso, o sea, demostraciones de cariño, no, es porque te gusto.
Y empezó una confusión en ella tremenda. ¡Un engaño! ¡Un engaño! Y en una de las clases, cuando estábamos, estaba Laura dándola, de repente ella así lo sacó y dijo, ¿saben qué? A mí me miento mucho y es algo que no aguanto, pero además estoy teniendo una confusión de identidad. Porque no sé si realmente me está pasando o no me está pasando. Y ahí rápidamente nosotros desviamos un poquito la charla, pero fuimos con ella. Fuimos inmediatamente. Digo, para que no se viera ella. Era un grito de alerta, pero que no se viera exhibida. ¿Me explico? Y entonces la tratamos así rápido. Bueno, hay ocasiones en que sucede, sí, y tratamos, desviamos un poquito, pero la tomamos y la tomamos con amor y empezamos a hablar con ella y le dijimos, nadie te va a condenar, nadie te va a decir nada, pero ¿qué está pasando? Y gracias a Dios, porque ahora está hermosa, está preciosa, sí se tuvo que salir de la escuela, sí entrar a un sistema bueno, una de nuestras hijas tiene un sistema del secundario por online y entró y es hermoso porque el conocimiento viene directamente de la palabra, no del conocimiento humano y poner un versículo, encontrar un versículo de la palabra, no, sino al revés, mostrar la grandeza de Dios, trayéndoles conocimiento a ellos, ¿sí? El conocimiento que deben de tener en todas las áreas, matemáticas, en todo. Y entonces ella empezó a darse cuenta del Dios que tenía, del papá que tenía, de quién la había creado, de cómo Dios la había hecho. No, ahora es otra chica, hermosa, dócil, obediente, dejó, unos domingos atrás nos decía, ya dejé de mentir, ¿sí? De repente como que quiero, pero digo, no, voy a decir la verdad. Muy, de veras, vale la pena poder discernir las cosas cuando están sucediendo. ¿Sí? Y todo el equipo nos empezamos a percatar como que algo estaba pasando. Y eso trae una recompensa que es discreción. Entender las causas de raíz de una crisis familiar permite a la familia prevenir y evitar actitudes y acciones incorrectas en el futuro. ¿Qué hicieron? La sacaron de la escuela e inmediatamente el Señor les dio la respuesta. Y entonces encontraron la escuela de nuestra hija y ahora ella está encantada porque dice, nunca había sido tan diligente, nunca había tenido disciplina, nunca había podido lograr muchas cosas que ahora, gracias a Dios, porque basta que le pidamos a Él para que las dé. Y también el discernimiento trae paz, ¿sí? Concentrarse en desarrollar el buen carácter y satisfacer las necesidades de los demás produce paz en el lugar del conflicto, ¿sí? En lugar de conflicto produce paz. ¿Por qué? Porque nadie puede, lo sabemos muy bien, el maduro, como decía ahorita la cita de Beos, el maduro nunca va a condenar, ni a etiquetar a nadie, ¿sí? Porque todos hemos aprendido. Ahora dice, el discernimiento te ayuda, ¿sí? Te habilita para ver lo que está oscuro. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver
la vida a través de la revelación de Cristo. Es el fruto, ¿sí? Es el fruto, es caminar con sabiduría, a la vez caminar en integridad, ¿sí? De corazón. Dada solo donde es donde se da, en donde el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo va a traer discernimiento, sí, a las personas. Y más, es nuestro ayudador, es quien nos conduce, es quien nos enseña. Oiga, es a través del discernimiento, es a través del discernimiento que el Señor hace las cosas en nuestra vida y nos conduce a la verdad, sí. Entonces, en esta, ¿tenemos que hacer decisiones? Sí, sí. A ver, ¿cuáles son las palabras claves? Las palabras claves, yo decido. Yo decido hacer preguntas. Si no entiendo, preguntas. Si algo no me checa, pregunte. Si algo no me está inquietando, pregunte. ¿Sí? Yo decido no juzgar con ligereza. Cuidado, porque un don es para edificación siempre, siempre, siempre para el cuerpo. No importa que sean tus hijos. Va a ser para edificación, no para condenación, ¿sí? Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Y que andamos conforme a su voluntad también. Yo decido aprender de la experiencia. Ok, ya la vez pasada estuve inquieta y pude darme cuenta de esto. Ah, entonces quiere decir que debo de ejercitarme más. Yo decido no repetir errores. Ok, la vez pasada no escuché y no obedecí, pero ahora esta vez lo hago. Esta vez esta inquietud, este sentir, el poder ver más allá, un poquito más allá adelante de las consecuencias que pueda haber, entonces hacerlo. No volver a cometer el mismo error, porque bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Yo decido identificar la causa de los problemas. A ver, vamos a la raíz. Siempre tenemos que ir a la raíz. De toda situación que podamos vivir o de toda conducta que sea inadecuada, hay una raíz. Y hay una raíz espiritual, ¿sí? Así es que no se quede en algo que a lo mejor está simplemente pareciendo que no está bueno, no, sino vayamos y pidámosle al Espíritu Santo ayuda para hacerlo, ¿sí? Bueno, veamos otra, nos alcanza para otra, ¿sí? Discreción. La discreción, oh, qué belleza es la discreción. Es como la otra virtud que vimos, la deferencia. Qué bendición es la discreción. Una persona discreta, prudente, sabia, que trae paz, que trae tranquilidad. ¿Sí? La discreción es reconocer y evitar palabras, acciones y actitudes que pudieran traer, ¿sí?, a consecuencias indeseables. A veces decimos las cosas ay, pero es que no quería lastimarlo, no, es que no quería hacerlo sentir mal. Sé discreto, ¿sí? Sé discreto. Ahorita vamos a aprender cómo, de qué manera, ¿sí? O sea, cuando vayas a una casa y veas algo que no está muy adecuado, sé discreto, busca el momento, la forma, la manera de hacerlo, pero tienes que ser, sí, tienes que ser cuidadoso de no incurrir en una consecuencia indeseable. Ahora, lo contrario de eso, sí, como todo, sí,
lo contrario es la simpleza, el simple. El simple. No es el indiscreto, ¿no? No, es el simple. O sea, el indiscreto es el que no piensa. El que no piensa, el que no medita, el que no se da cuenta de lo que hace, el que pasa desapercibida las cosas y ahí no hay ningún problema. No. Fíjese lo que dice este proverbio en Proverbios 1:4. ¿Sí? Dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. O sea, los proverbios son para eso, tienen una razón, hay un porqué. Bueno, dan inteligencia al simple, ¿sí? Al que no se da cuenta, pero si ustedes ejercen la discreción, trae conocimiento y discernimiento también al joven, ¿sí? Es que tiene razón, sí, porque el simple, su problema está en que es una persona que no es inteligente. Y que cuando habla con mucha rapidez y ligereza. Es bobo y tonto. ¿Sí? O sea, no razona las cosas, sino que la suelta. Pero cuando nosotros nos percatamos de la inteligencia, entonces vamos a darnos cuenta, ¿sí? Vamos a darnos cuenta y ser discretos para hablar, para poder decir algo. Qué importante es la discreción. Te cuidará, ¿sí? O sea, la cualidad y la virtud de hablar, de sugerir y de escuchar. Y hablar cuando es conveniente. Es sinónimo de prudencia. Con delicadeza, oportuna, ¿sí? Es una palabra oportuna. Es la habilidad de una mente con claridad e inteligencia práctica. Dice, cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia y te liberará del mal camino, de los hombres, ¿sí? Del mal, de las personas que no son adecuadas, te va a librar, dice Proverbios 2:11, ¿sí? O sea, va a ser una forma de guardarte. La discreción es el poder, ¿sí? Es el poder para tomar decisiones sabias. La discreción no viene si no tenemos hambre y sed de sabiduría. El Señor la da si la pides. De Él, ¿sí? Es el dártelo. Y es el deseo del Señor. Mire lo que hizo Salomón. Salomón lo que le pidió sabiduría. Y Dios se la dio, ¿sí? La sabiduría tiene que ser grata a tu alma. Y necesitamos ciencia para poder funcionar las dos cosas, la inteligencia, sí, y también la ciencia. O sea, para que podamos hacer las cosas correctamente. Y dice Proverbios 2:10-11, dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría.
Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Sí? La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. La persona discreta mantiene su lugar, mantiene su postura, es coherente entre la convicción que tiene y lo que hace. La discreción es ser cuidadoso de no decir cosas que pudieran provocar pleito y discusión. ¿Sí? Todo aquello que pueda causar una cosa así, aplica la discreción. La discreción es excluir del hogar las malas influencias de ciertas películas, libros. Es el abstenerse de palabras que podrían desalentar a otros. Sí. Ay, mira cómo te salió. No, te podía haber salido mejor. Sacaste un 8, pero ¿por qué un 8 si podías sacar un 10? Sé discreto. A lo mejor no se encuentra en un momento adecuado como para sacar el 10. Pregúntale cómo está, qué pasó, cómo se siente, en qué le puedes ayudar. La discreción ayudará mutuamente a recordar que hay que pensar antes de hablar. La discreción evita la comunicación no verbal negativa, así como palabras que critican y deshonran a los demás. Eso va a ser la discreción. Que puedas tú, sí, honrar a quien debes de ser. Y no lo contrario, no lo contrario. Porque la honra es un valor. La honra es un valor, darle un valor a una persona que Dios creó. Y si Dios lo creó, por favor, no podemos, ¿sí? Hablar con tanta ligereza de algo que para Dios es valioso. La discreción es prever los costos adicionales ocultos cuando se gasta más de lo que el ingreso, lo que tienes como el ingreso familiar. ¿Sí? O sea, no gastes más de lo que no ganas. No gastes más. ¿Por qué? Porque eso te va a traer consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Trae una recompensa la discreción. ¿Qué es lo que pasa en las amistades? Los chismes pueden provocar contiendas aún entre los mejores amigos. Evita todo comentario negativo acerca de otra persona, ¿sí? A sus espaldas. Brinda la oportunidad de desarrollar amistades profundas y perdurables. Eso va a ser la discreción. Como luego dicen, calladita nos vemos más bonitas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no lastimes y puedas edificar a una persona, asegurando también su corazón, y esa persona va a confiar en ti y va a entrar en una amistad más profunda contigo. A veces es tan triste decir, ¿tienes un amigo? ¿Tienes una amiga? A lo mejor uno, a lo mejor dos, si acaso. A lo mejor, sí, si acaso uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si eres indiscreto, nadie va a querer estar cerca de ti, ¿verdad? ¿Qué otra recompensa trae? Seguridad. La prudencia para percibir los riesgos de determinado camino y evitar, asegurar, ¿sí? Que evitamos heridas y cicatrices.
no vamos a hacer. La discreción no va a lastimar a nadie. Entonces, hacerlo. Pero ¿qué tenemos que tener también? Disponibilidad para hacerlo. Y esta es otra virtud. La disponibilidad, ¿qué es? Es hacer que mi propio horario, ¿sí?, y prioridades sean secundarias a los deseos de aquellos a quien sirvo. O sea, la disponibilidad siempre van a ser una persona solícita también, ¿sí? Pero ¿qué es lo contrario de la disponibilidad? ¿Qué es el versus de la disponibilidad? El egocentrismo. No, es que no tengo tiempo, es que yo necesito mi tiempo, es que mis prioridades son primero, antes que todo. Sí. No, es que aunque lo quiera que lo haga, yo no tengo tiempo para hacerlo. ¿Sí? Ahora el egocentrismo es la valoración excesiva de la persona a sentirse el centro de todas las precauciones y de todas las situaciones y del mundo. Se siente el centro del mundo. Entonces, todo lo que quiera, ¿sí?, es importante, pero lo de los demás no. Entonces, no es una persona disponible para lo que se pueda necesitar, porque eso es algo muy importante. La disposición para poder hablar del evangelio cuando sea necesario. Esto habla de un ser, de una, ¿qué tal que necesite una persona que tú le hables y tú no quieres? Tú no tienes esa disposición de hacerlo. Eso es ser egoísta. ¿Sí? ¿Y qué con la misericordia? ¿Qué con el bienestar de la otra persona? Y además a veces hasta la vida eterna, porque el hecho de que yo no quiera, no, ¿y qué tal que me digan? Ay, no, ¿y qué tal que? Ay, no, no saber los problemas de todo el mundo. Ay, no, eso no es para mí. No puede ser. ¿Y qué tal que de ti dependa la vida eterna de alguien? ¿Sí? De otros que no puedan disfrutar de la seguridad que tú sí tienes. Eso es terrible. Eso es terrible. No podemos ser tan egocentristas. Debemos de tener esa disposición para predicar el evangelio, para hablar del Señor. ¿Sí? Porque si no, estoy pensando, no puede ser que alguien lo evite. Mire, a mí en mi vida, en una ocasión hubo una persona que me quiso hablar de la palabra, pero lo hizo en una forma inadecuada, porque me quiso quitar lo que tenía, que era la idolatría. Y en lugar de hablarme del amor de Dios, en lugar de hablarme de lo que Cristo ya me había dado, de lo que ya había hecho, de haberme dado las buenas nuevas, no, me dio las malas nada más. Es que debes de quitar todas tus cosas porque eso a Dios no le gusta. Y me empezó a decir, una regañada que me dio, que ¿sabe qué? Yo le dije, ¿sabes qué? No vengas a decirme de lo que yo creo y de lo que para mí es mi credo, es en lo que yo creo. Sí. Y en lugar de darme algo, me quería quitar. No, por supuesto que nunca me dejé y nunca más quise que me hablara de nada. Sí. O sea, ¿por qué? Porque yo dije, ¿por qué viene a agredirme de esa manera? Yo me sentí muy agredida. Y nunca nadie más me volvió a hablar del evangelio. Y fíjese, conocía gente evangélica, pero nunca me habló del evangelio. Nunca tuvo la disposición para hacerlo.
Nunca conocí al Señor. Y le digo, conocía personas. Es más, iba y los visitaba a sus casas, ¿sí? Aunque me prohibía mi mamá que lo hiciera, yo iba y los veía. Decían, pues sí, son buenas gentes. Yo le decía a mi mamá, pero son buenas gentes, ¿por qué me dice que no me junte con ellos? Pero nunca no me hablaron del Señor. Eso fue lo malo, ¿sí? Hasta que, bueno, cuando llegó mi tiempo, gracias a Dios, cuando llegó mi tiempo de conocerle y de todo, él solo. O sea, yo clamé al Señor y el Señor respondió. Por eso Jeremías 33:3 para mí es vital. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas bellas y ocultas que tú no conoces. Y así fue, enseñándome cosas que ni inimaginables para mí, ¿sí? Y la disponibilidad va a ser que miembros de la familia hacen lo que agrada al otro cuando pasan tiempo juntos, para edificarse. La disponibilidad sacrifica pasatiempos personales cuando estos entran en conflicto con el tiempo familiar, ¿sí? Es sacrificar ese pasatiempo para pasar tiempo tan importante que es pasar tiempo con los hijos para que nos tengan confianza, para que tengamos un acercamiento con ellos. La disponibilidad es detenerse a medio proyecto para oír lo que otro miembro de la familia tiene que decir. Y a veces no hay la disponibilidad para escuchar a nadie. No, estoy cansado. Luego hablamos. ¿Por qué no? Ahora no puedo. Qué triste es no escuchar. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en mi cansancio, en lo que me sucede, y no en la necesidad del otro. La disponibilidad es cambiar planes que se tengan con amigos para ayudar a la familia y prepararse para recibir una visita. ¿Sí? Qué hermoso es el que cuando llegas a un lugar te estén preparando, ¿no? Te estén esperando y veas cómo han preparado, lo que han hecho. ¿Por qué? Porque ibas a llegar. Ay, así como que te sientes importante, ¿no? Y dices, ay, qué hermoso detalle. Esa es la gente que tiene disponibilidad. Y eso trae una abundancia, ¿sí? Una abundancia como recompensa. El éxito de las personas a quien ayudas bendecirá tu propia vida. Acuérdate, da y se te dará. Da y se te dará. Medida, apretada, remecida y rebosante. Dios no se queda con nada. Siempre hay, sí, una abundancia. Y las personas están dispuestas, disponibles a que cuando tú tienes una necesidad, ellos también correspondan a ello. Y otra recompensa que trae es la estabilidad. La familia que da prioridad a las necesidades de otro fomentan un ambiente de paz en el hogar. Esta paz le da estabilidad a la familia en tiempos difíciles. ¿Sí? Lo que tú sembraste, lo que tú cultivaste, lo que tú hiciste teniendo la disponibilidad. Sí estabas cansado, sí cuando trabajaste y llegabas cansado, pero disponías de tiempo para escuchar a tu hijo, para saber qué le pasaba, eso es algo muy importante y te va a traer un acercamiento y va a traer un ambiente de paz en el hogar.
¿Por qué? Porque los dos se van a conocer. Y a veces nos pasa que ni al esposo ni a la esposa queremos oír. Imagínense cómo va a haber paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben, porque no se conocen, porque no se entienden. Y aquí hay un héroe de carácter también, George Washington, ¿sí? Dice, en su juventud, George Washington soñaba con ingresar a la Marina Real. A los 15 años de edad tuvo empleo en un barco, pero su madre le suplicó que no se fuera. Atendiendo al deseo de su madre, Washington renunció a su sueño de ser marino y aceptó un empleo como topógrafo mientras atendía las necesidades de su madre viuda. Pero aquí no se acaba la historia, ¿sí? Sino a mitad de la carrera, su hermano Lawrence tuvo que ir a Barbados para recuperarse de una enfermedad y le pidió a George que lo acompañara. Aun cuando esto interfería con sus planes, George acompañó a su hermano enfermo, el mismo de viruela, ¿sí? Se enfermó de viruela mientras estuvo ahí. George Washington aprendió a estar disponible a temprana edad y esto lo preparó para las decisiones que enfrentaría en una etapa superior de su vida, cuando le pidieron que encabezara el ejército continental y posteriormente, fíjese, los Estados Unidos, ¿sí? A pesar de que él hubiese preferido vivir en un hogar en Belmont, respondió al llamado del deber y condujo a la colonia a la victoria de la Revolución Americana, haciéndose acreedor al título de padre de la patria. Tal pareciera que el hecho de disponer su tiempo para su madre y para su hermano, aunque con esa enfermedad tan difícil de superar, ya se le habían acabado las oportunidades, pero no era así, no era así, ¿sí? Sino que este hombre tuvo la disponibilidad para poder encabezar ese ejército continental, que lo llevó después, ¿sí? A pesar de que él hubiese preferido estar en otro lugar, no. Pero eso le dio una acreditación y una victoria en la Revolución Americana para hacerse acreedor al título de la patria. ¿Sí? Y que todo el mundo conocemos a George Washington. ¿Qué fue? Su disponibilidad. Aparentemente sacrificaba lo que él quería, pero Dios no lo dejó sin recompensa. Por eso hay que hacer decisiones. Yo decido poner a otros antes de mí mismo, ¿sí? Yo decido encontrar la manera de ayudar, no de esconderme. Ay, no, que ni me digan para que yo no vaya a hacer que me digan que les ayuden esto, ¿no? Qué triste. Yo decido estar listo cuando se me llame. Yo decido alegrarme por la oportunidad de ayudar. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Imagínense que Jesucristo dijo, ay, no, no, Padre, eso de ir a la cruz es algo muy, muy duro y muy difícil. Imagínense. No, nosotros tenemos el gran ejemplo de Jesús, ¿sí?
alegrarme por la oportunidad de ayudar a otros, de dar a otros. Mire, tenemos vida eterna por el acercamiento con el Padre, por su vida. Yo decido verificar con la persona indicada, ¿sí?, antes de comprometerme. ¡Oh! Esto determinante para la vida de alguien, ¿sí? Verificar si es la persona indicada antes de comprometerme. Antes de emocionarme, antes de enamorarme, antes de todo, voy a ver si es la persona indicada. ¿Sí? Pero ¿qué me hace tener un acercamiento? Porque entonces eso va a hacer, ¿sí?, que yo tenga la disposición de conocer, mis amados. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cultivar en nuestras vidas estas virtudes tan importantes en el servicio, ¿sí?, al Señor, que la disponibilidad, ser discretos, ¿sí?, para hablar con sabiduría en el momento adecuado, tener discernimiento para poder saber y conocer la esencia de que Dios ha puesto en cada uno. Las habilidades que Dios y destrezas que Dios ha puesto en cada uno y que las ayuden a descubrir. ¿Y qué vamos a decir de la diligencia? Si usted, como siervos, si nosotros no somos diligentes, Dios no puede confiarnos nada. Pero cuando somos diligentes, entonces Él sabe que vamos a corresponder a lo que ha dispuesto para nuestras vidas. ¡Qué importante! ¡Qué virtudes tan vitales para nuestra vida espiritual! Queremos madurar, queremos presentar a Cristo, queremos que vean a Cristo en nosotros, sí, pero estas son las virtudes que hay que desarrollar. Por eso Cristo las desarrolló cuando vino a la tierra. Sí. Cuando Él vivió aquí, todas estas virtudes tuvo que desarrollar para poder llevar a cabo lo que el Padre le había encomendado. Dígame si no. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Hacerlo. Sí. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros. Gracias, Señor, porque tú viste desde la eternidad, Señor, el diseño por el cual ahora vivimos para ti. Somos de ti. Y tú nos has puesto, Señor, en lugares de privilegio, en donde dependen de nosotros vidas eternas, vidas que traen ya un diseño desde la eternidad, Señor, para poderlo hacer. Que seamos diligentes, Señor, que seamos diligentes en lo que se pueda, de lo que podamos discernir, Señor, desde el Espíritu. Actuemos diligentemente, con prudencia, Señor, con cuidado, sabiendo que no debemos, Señor, de lastimar el corazón de mi hermano, que no debemos de lastimar el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, Señor, y la disposición de hacer cada una de estas cosas cada vez que sea necesario, cada vez que alguien tenga una necesidad, cada vez que alguien necesite conocer más de ti, tener, Señor, dar el tiempo necesario a quien lo necesita, a quien busca, Señor, de ti.
Y danos la sabiduría, Señor, danos la inteligencia, que podamos fluir a través del don de discernimiento, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia y conocimiento, Señor, que podamos, Señor, ser esos impulsadores, porque fluimos a través del don de la fe, sabiendo que tú, Señor, nos haces ver a las personas y aún a nosotros mismos, Señor, a dar los pasos necesarios y adecuados para que las personas edifiquemos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso tener estos valores, estas virtudes en nuestra vida. Y tener la disposición también para hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Por habernos llamado a esta tan grande comisión, Señor, que ser edificadores también de tu cuerpo y de tus hijos. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.